Hoy en Es la Hora de Opinar con Lisa Sánchez, Carlos Pérez Ricard y Fernanda Caso vamos a seguir analizando si va a funcionar o no el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, enfocado a disminuir la violencia en aquel estado que lleva muchos años con este problema. Después va a estar con nosotros Raúl Feliz, nuestro experto en materia económica y financiera. Con él vamos a analizar cómo está la economía de México, que sigue dando señales de enfriamiento. Y para finalizar con Ariel Mutsatsos, voy a platicar del proyecto para reabrir de nuevo el gobierno federal allá en Estados Unidos y sus implicaciones. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Vamos a continuar con este tema de Michoacán. Hemos estado teniendo reflexiones muy interesantes a lo largo de la semana sobre este nuevo programa denominado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, a raíz, desde luego, de los acontecimientos, los asesinatos, tanto del líder limonero como del presidente municipal de Uruapan, que, bueno, regresaron a Michoacán a las noticias nacionales por la profundidad del tema de la inseguridad y sobre todo por la persistencia, porque realmente ahí es donde comenzó todo este tema de la guerra contra el crimen organizado en 2006 con el entonces presidente Felipe Calderón, y aquí seguimos plan tras plan. Seguimos y no se ha resuelto. Se ha dicho aquí en esta mesa que Michoacán, y creo que con toda la razón, es el fracaso, retrata el fracaso del Estado mexicano en materia de seguridad. ¿Qué podemos esperar de este nuevo plan? ¿Podemos estar optimistas o no? Saludo a Lisa Sánchez. Lisa, ¿cómo muy estás, buenas Leo? noches. Buenas noches. Carlos Pérez Ricard. Carlos, muy buenas noches. Y Fernanda Caso. Muy buenas noches. Déjame empezar contigo, Lisa. Pues tú, ¿cuánto tiempo llevas analizando el tema de Michoacán? Desde la trinchera de las ONGs, ¿no? Y pues aquí seguimos. Eso es increíble, Lisa. Sí, bueno, a ver, creo que todas las estrategias que se pongan al servicio de atender las problemáticas de inseguridad, de impunidad, de falta de acceso a la justicia serán bienvenidas. Sin embargo, en un análisis crítico, digamos, de lo que se ha hecho, no solo de lo que se está proponiendo ahorita o se está poniendo sobre la mesa en este momento, sino lo que se ha hecho pues, los últimos 20 años en el Estado, creo que podemos hablar de ciertas ausencias estructurales de esos planes, ¿no? Uh-huh. Digamos, tú lo dijiste muy bien, Leo, estamos trayendo a Michoacán de vuelta a las noticias del centro, sí, a la atención política del centro, y eso pasa de manera cíclica y entonces se anuncian grandes inversiones por un año, inversiones que luego no se materializan o no se sostienen, inversiones que cuando cambian las administraciones municipales o estatales cambian y que no sé qué decir de que cuando cambia la presidencia. En el caso de las ausencias estructurales de estos planes, incluido este, que a mí me parece, desde mi muy particular punto de vista, que es más bien un plan de desarrollo, digamos, integral, más que una estrategia focalizada solo en el ámbito de la seguridad, pues veo dos cosas muy importantes. Una es todo el tema de cómo realmente vamos a atender las cuestiones de impunidad, de desconfianza y de disfuncionalidad institucional en el ámbito de la seguridad y la justicia. Uh-huh. Y la otra es un tema de ausencia de mecanismos o por lo menos de anuncios de efectiva descaptura del Estado, porque el gran problema que seguimos viendo acá es que esa actividad criminal que hemos discutido mucho en esta mesa, pues ya no solo es la actividad tradicional o por la que empezaron los planes del trasiego de drogas, sino es la apropiación de pedazos de economía legal a través pues, de la complicidad con notarios, jueces, ministerios públicos, gobiernos municipales, direcciones de permisos, obra, infraestructura, cualquier cantidad de otros trámites públicos
pues que permiten efectivamente que haya esa selectividad en la aplicación de la ley, esa anomia además, ¿no? Una casi voluntad ya a la no adhesión de la norma y la legalidad, y el hecho de que estemos en un establecimiento pues de un orden, digamos, paralelo, tanto en lo económico como en lo legal. Yo este primer saque lo dejo así, diciendo, creo que vamos a ver si esto estructuralmente nos lleva al fortalecimiento de este ámbito de seguridad y justicia, particularmente en el tema de impunidad. 10.503 guardias nacionales no es algo que te vaya a llevar necesariamente ahí. Y por el otro lado, pues esta parte de, y los pactos de impunidad y la captura del Estado, las cuestiones anticorrupción que nos llevan a que el Estado funcione así en amplia colusión criminal o que exista un orden paralelo que tributa paralelamente para los criminales y que se hace cada vez de pedazos más grandes del gobierno y las economías lícitas, eso es lo que no terminó. Claro, que por cierto lo hemos estado debatiendo, Carlos, ¿no? Que en la medida en que va y viene la criminalidad en Michoacán, ha cambiado esa criminalidad y ahora es una delincuencia mucho más difícil, mucho más compleja de atacar, ¿no? Casi sin darnos cuenta, el conflicto criminal en México en 20 años ha mutado de maneras impresionantes, y una de sus principales características ha sido la diversificación del portafolio criminal y también la balcanización de sus propios grupos. Antes eran unos pocos, ahora son muchos, casi siempre más pequeños, pero también más violentos y menos profesionales. Del plan en particular, del plan Michoacán, diría dos cosas que parecieran contradictorias, pero que creo que son ciertas a la vez. La primera es que ciertamente es un plan integral, un plan de desarrollo, pero que también va a tener y tiene elementos de disuasión focalizada, tiene elementos de inteligencia, de seguridad, de campaña contra la extorsión, tiene cosas que a mí me gustan, que tienen que ver con vivienda, que tienen que ver con salud, es decir, sí es integral. Si tú me hubieras preguntado hace una semana qué hubiera esperado yo o qué me gustaría ver, hubiera sido exactamente esto. Entonces, me parece que es un plan que por lo menos sí cumple muchas de las características que muchos hubiéramos querido. Que tampoco es descubrir el hilo negro. No, insisto, porque ahora voy a eso. Se ha hecho muchas veces, cosas parecidas se han hecho antes, ¿no? Sí. Y es ahí cuando uno se pregunta qué tanto es, cuál es la continuidad y cuál es el cambio. Hay más preguntas. Pero eso diría, que me gusta también que hayan ido a las comunidades, que le hayan preguntado a los presidentes municipales qué necesitan, qué quieren, a los campesinos, a los sindicatos, a las iglesias. Me parece que estoy bien en forma y fondo. Entonces, me gusta el plan. Pero por otra parte, me parece que también hay que aceptar que para el contexto criminal que hay ahí es insuficiente. Cualquier plan hoy de la Federación de este tipo es insuficiente para el tamaño de problema que tenemos enfrente. Entonces digo eso, es un buen plan y es insuficiente. Y es que yo creo que hay dos cosas, dos elementos estructurales que tenemos que discutir. El primero, sí es reconocer que todo lo que hace el Estado de pronto va a estar es reactivo. Tuvo que suceder el asesinato de Carlos Manzo para que en una semana, muy bien, con todas las mesas, de pronto dijeran, vamos a hacer algo. Pero es reactivo. Y entonces, solo falta esperar cuál es la siguiente crisis. ¿Qué va a pasar en Tabasco pasado mañana, o en Chiapas, o en Sinaloa? Y entonces haremos el plan para allá y vamos a descobijar. Porque entonces cobijamos ahorita Michoacán y descobijamos otras cosas. Le pedimos a Harfuch que esté todo el tiempo en Michoacán, pero entonces descobijamos eso. Entonces, reconozcamos que hay esa cuestión más reactiva y no preventiva. No hemos hecho una política criminal preventiva. Siempre estamos atrás del crimen. Y lo segundo es que hay un punto en común con todas las otras respuestas federales. Yo me eché los periódicos de verdad, la hemeroteca desde el 2006, desde el 2007, lo de Alfredo Castillo en 2014. Y hay una sola constante. Los planes podrán ser mejor o peores, cambian las palabritas. Pero la constante es la Federación intentando corregir problemas estatales. Totalmente. No ha cambiado en proporción la cantidad de policías estatales que hay en Michoacán. 7,000 policías para 5 millones de habitantes. No han cambiado las capacidades estatales. De esto hay muchos culpables. Ciertamente la Federación, pero también la clase política en Michoacán, de la que voy a hablar más tarde, porque hay que... O sea, PRI, PAN, PRD, voy a hablar más tarde un poco de eso. Pero la constante es a la Federación yendo tras los estados. Entonces no va a haber solución a largo plazo. Creo que la Federación está haciendo lo que puede con lo que tiene, pero no habrá solución a largo plazo mientras no mejoremos las capacidades estatales, que pasan necesariamente por cobrar más impuestos, mejor impuestos, desde el nivel del predial, que tienen que cobrar los municipios, si queremos fortalecer los municipios, tienen que cobrar más predial, hasta una reforma fiscal a nivel federal. Mientras no hagamos eso,
seguiremos de forma reactiva y la federación irá resolviendo parches, pero nunca cubriendo el país con toda una manta. ¿Cómo ves, Fer? Para mí fue un plan en el que se dijo lo que se tenía que decir, lo que todos esperaban, pero que no refleja un análisis de fondo profundo distinto a lo que se había hecho antes. De entrada, porque no se puede hacer en los 5 días, 6 días en los que lo hicieron, ¿no? Fue claramente un plan que se presentó para salir, por el bomberazo, porque la gente estaba exigiendo una respuesta, pero pues el trabajo que no se hizo durante meses de diagnóstico, de trabajo con las comunidades, no se puede hacer en foros regionales, vía virtual con los alcaldes. Es decir, qué bueno que hubo estas reuniones, pero para mí este plan pues es una cuestión más de mercadotecnia que un asunto real de política pública, simplemente por el tiempo en el que lo presentaron y ya después por el contenido, ¿no? Hablan de los objetivos, vamos a buscar la justicia social, vamos a regenerar el tejido, vamos a fortalecer la policía, vamos a mandar elementos, ¿no? Cosas que, bueno, pues si uno le preguntaran, creo que a cualquiera de los especialistas de la mesa, que había que decir, pues tal vez es una lista genérica que se le podría aplicar a cualquier estado del país, en cualquier momento, de sentido común. Entonces no veo un plan realmente detallado. Y en segundo lugar, lo que veo es, pues sí, no solo un refrito, sino como un refrito con poca creatividad, ¿no? Hablaba Carlos de estos planes que se fueron presentando a lo largo del tiempo. Se habla del primer plan en 2006, lo que nos habla de que había una crisis antes del 2006. Eduardo Guerrero relata que durante el tiempo de transición, el gobernador Cárdenas Batel busca a Felipe Calderón y tienen varias reuniones antes de que él tome posesión. Tanto que 10 días después de haber asumido como presidente, entra a Michoacán con las Fuerzas Armadas y ese es el primer estado en el que hacen estas operaciones conjuntas, lo que nos habla de que el problema venía de antes, ¿no? Entra Felipe Calderón, primer plan. Después, con Peña Nieto, tras el levantamiento de las autodefensas, viene el plan Michoacán de Peña Nieto, en el que igual se vuelven a mandar elementos, se vuelven a hacer estas estrategias de justicia social. No solo eso, sino que además a Castillo le dan la autoridad no solo sobre las Fuerzas Armadas y sobre toda la actividad de seguridad, sino también sobre los temas sociales. Interviene Calderón y tiene resultados. Y luego se retira. Sí. Estacionales, ¿eh? Exacto, pero ese es el problema que decíamos ayer, es que luego dejan votado al Estado, igual con Peña Nieto. Y no solo es eso, sino que el plan le funciona tan bien que dice, lo voy a replicar en otros 7 estados. Sí. Y entonces se va a otros 7, de esos 7, pues ya no tienes a los mismos militares estratégicos que podías tener todos concentrados en un estado, pues los tienes que dividir en 7. A los elementos extraordinarios, los equipos de seguridad, de inteligencia, pues los tienes que dividir entre 7. Y por otro lado, también el crimen organizado pues va aprendiendo, ya no lo tomas por sorpresa, ya empiezan a equiparse mejor, Estados Unidos empieza a ver el gran mercado que puede significar esta confrontación entre los grupos armados y el gobierno y empiezan a fluir las armas de Estados Unidos. Es decir, se empieza a volver mucho más complicado de lo que sucedió en Michoacán. Entonces, sí es que entras y sales, pero no solo eso, es también el problema del crimen organizado se va volviendo más complejo de enfrentar. Totalmente. Viene Arturo Castillo, llega con todas estas facultades, Alfredo Castillo llega con todas estas facultades y en el que a mí me gustaría poner atención es en el plan que presenta Andrés Manuel López Obrador en 2021. En octubre de 2021, las familias de Michoacán empiezan a ser desplazadas, empiezan a salir notas de que hay poblaciones enteras que están teniendo que dejar sus localidades porque el crimen organizado está arrasando con todo. Y entra una operación importante por parte del gobierno federal. El 3 de diciembre de ese año, el presidente López Obrador da un anuncio de los resultados y de todo lo que se ha hecho. Y si uno ve la lista de las cosas que se hicieron y lo compara con el plan actual, es que parece lo mismo, ¿no? Sí. En esta ocasión, en este plan, se anuncia que van a ir 10,000 elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, etcétera. Bueno, en esa ocasión se anunció que eran 12,000, ¿no? Entonces, incluso si comparamos los planes, pues ya fueron más en otra ocasión. Se menciona que va a haber apoyo a infraestructura y carreteras y demás. Bueno, pues en aquella ocasión se anunció una inversión de 4,000 millones de pesos para eso. Se anuncia una inversión extraordinaria en programas sociales. Bueno, pues en aquella ocasión el expresidente López Obrador anunció que el 70% de las casas, de los hogares en Michoacán, iban a estar recibiendo algún programa social. Es decir, ¿cuál es la diferencia con lo que estamos viendo hoy y por qué esperaríamos resultados distintos? Oh, bueno, pues si se le va a apostar más a la inteligencia, está bien, ahora sí va a haber otro tipo de estrategias, pero hoy en este momento, con este plan, lo único que estamos viendo pues, es una copia exacta y en algunas cosas menos ambiciosa. Ahora, decía Carlos que, digamos, la constante es la federación siempre teniendo que entrar a rescatar a los gobiernos de los estados y de los municipios.
coludidos, sabemos, con el crimen organizado. Si no es que negocian, están hasta coludidos. Digo, la historia de Carlos Manso es que él quiso ser diferente y por eso lo mataron. Y acá, tú decías, es la clase política michoacana, que, o sea, independientemente de colores, de PAN, PRI, PRD, Morena. Mientras siga habiendo eso, me parece, esa colusión, esa protección política, pues planes vendrán e irán y no se resolverá el problema, ¿no? Así es, la semana pasada participamos en algunos eventos donde también estuvo por ahí Carlos, justamente donde se hablaba de las violencias, su relación con la democracia, las estrategias de seguridad y hacia dónde podemos ir con una delincuencia que muta, que es muy cambiante. Sí. Fer hablaba justo de cómo se armaron. Bueno, hay todo un campo de estudio sobre la paramilitarización de las organizaciones criminales a partir de las declaraciones de guerra frontal o de combate frontal, y donde desde los estudios críticos entran muchísimo también los cuestionamientos de a quién beneficia esto. Y una de las tristezas, ¿no?, que se constata y se constata para México y se constata para muchos otros países de la región es que desde el campo democrático, desde esas autoridades en todos los niveles, no solo hay colusión, sino que hay más bien una voluntad de gestionar políticamente la inseguridad y de gestionar políticamente la violencia. ¿Qué significa Incluso, eso? O sea, negociar con el crimen. No, esa gestión significa que tú le vas a dar al público y a ese descontento con una situación de inseguridad y de casi plena impunidad y de caos de la aplicación de la ley, de selectividad de la aplicación de la ley y del funcionamiento del Estado, le vas a dar respuestas que ante todo son políticas, es decir, salen todos los gobiernos a decir 37.500 millones de pesos de inversión, no sé qué, no sé cuánto, pero esos planes no tienen mecanismos de revisión, esos planes no rinden cuentas después, esos planes en realidad no terminan nunca por ser evaluaciones concretas de qué sí funcionó, de qué no funcionó, contra qué indicadores lo comparaste, como para dar cuenta verdaderamente de lo que se necesita hacer para así resolver el problema y la inseguridad. Se resuelven con este tipo de anuncios y con este tipo de planes o con este tipo de gestiones políticas de la violencia. ¿Y ahí qué? Se resuelven las demandas de acción, se resuelven las coyunturas, se resuelven los gritos desesperados de que le ponga atención la Federación a algo. No se resuelve el problema de inseguridad. Y dentro de esa discusión, una de las cosas que más me llamó la atención es pues una vuelta al paradigma no solo de la, digamos, de la doctrina de seguridad nacional, sino muchos académicos incluso decían quizás estamos volviendo a una doctrina de la inseguridad nacional, es decir, los gobiernos aprendiendo cómo gestionar una situación permanente y perenne de inseguridad y de violencia que no quieren resolver porque implica por descapturar esos mecanismos, por ir detrás de los corruptos, por sancionar a los malos, por sí apoyar a los buenos, desde el punto de vista político también, empresarial también, económico también, y que eso pues no reditúa para la financiación de las campañas políticas, no reditúa para pues, los acuerdos económicos. Es que todos los incentivos acá están chuecos. Están chuecos y entonces Todos pues se hacen apoyos es... o planes justamente como para salvar políticamente a quien ocupa el gobierno, que es el caso de Bedoya, ¿no? Sí. O sea, pues la Federación es rescatando a un individuo que Bedoya. el único anuncio que hizo eran 2,000 y cacho millones de pesos que se iban a destinar a todo. Porque dijo turismo, deporte, cultura, casi que un festival de gastronomía, todo. La actuación que son del los mismos gobernador, presupuestos que ya tienen. Sí. Pero cosas tan estructurales como la que decía Carlos, el déficit de policías. Incluso si cuestionamos que el estándar famoso de 1.8 policías por cada 1,000 habitantes, en realidad pues nadie lo determinó, es un número que salió en un reporte de Naciones Unidas y a partir de ahí todo el mundo lo repitió. Incluso si tomamos como bueno ese número, pues tenemos un déficit de por lo menos 3,000 policías. Sí. ¿No? Eso es lo que no se resuelve de fondo y para esto sí son muy buenos estos planes. Hoy te resuelven la coyuntura política y en un año ya se te olvidó. O viene la siguiente masacre, viene el siguiente estado y entonces la atención se desplaza y nos vamos a otro lugar. Déjame este tema de la complicidad porque uno diría, bueno, entonces que descabecen al gobierno, que no, que eso es lo que hizo Peña.
O sea, Peña sí quitó a Fausto Vallejo, al secretario de Bueno, lo hizo desde Fox. Tamaulipas lo desmantelaron con el operativo por eso, por México. Pero luego nadie lo reconstruye. Ese es el punto. Tampoco, o sea, porque uno dice, bueno, que se vaya Ramírez Bedoya, que se vayan los presidentes municipales que se saben que están coludidos con el crimen organizado, que se metan a la cárcel. Pues parece que eso tampoco resuelve nada. No. Entonces, bueno, ya me estoy quedando sin soluciones, digamos. Yo sí quiero hablar de Michoacán Sí. y de la clase política de Michoacán, porque hay algún tipo de responsabilidad. Antes de eso, decir que Michoacán es uno de los estados más ricos del país. Sí, sí. No, Agropecuario es una tiene potencia. bosque, tiene tierra, Sí, tiene mar. es un país. Es un país en sí mismo. Sí. ¿Cuántos Tiene las ecosistemas como empresas uno más quiera? grandes de gestión portuaria. Es Sí. impresionante también la clase No, la empresarial parte allá, agropecuaria el es- poder, el dinero. Sí. Es un estado de los más ricos de México. Sí. ¿Sí? Sí. Y luego tiene, evidentemente, una complejidad casi geográfica, lo mencionábamos Sí. el otro día. Sí. Tiene frontera con Jalisco, Sí. frontera con el Estado de México. Va a tener frontera también con Guerrero. Guanajuato, con Guerrero. Sí. Eso no, también Sí. problematiza mucho esa realidad, pero es uno de los estados más ricos de México. Bueno, Sí. ese estado que es uno de los más ricos de México ha tenido como gobernadores, voy a plantearte 4 nombres, Sí. o más bien sucesos. La grabación telefónica del hermano de Leonel Godoy, Sí. Con la hablando tuta. con la tuta. Del Y PRD. la conversación Leonel de la tuta con otro criminal diciendo, Sí. no, yo tengo a Leonel Godoy. Arreglado. arreglado, Sí. del PRD. El video que está en YouTube para Sí. el que lo quiera ver, de el hijo de Fausto Vallejo, 18 minutos Con la tomando tuta. cerveza y riéndose y bromeando, también con la tuta. Sí. Bueno, él incluso fue detenido, ¿no? Fue Sí. detenido, estuvo en la cárcel, Sí, no sé sí. si sigue en la cárcel, pero bueno, ya del PRI. Sí. Él había sido alcalde de Morelia. Sí, Fausto Vallejo, sí. Ujú. El gobernador que le sigue se llama Jesús Reina. Sí. 4 años, 8 meses estuvo en la cárcel, acusado por la Procuraduría General de la República en ese momento por sus tratos con los caballeros templarios. Que él fue el que sustituyó a Fausto Vallejo. Y el que le sustituyó Fue Silvano está Aureoles. prófugo. Silvano ¿Y Aureoles. sabes por qué está prófugo? Sí. Por robarse 4.800 millones de pesos que iban, adivinen a dónde, a la construcción Sí. de cuarteles de la Policía Estatal. De la Policía Estatal, recursos federales y estatales que iban dirigidos a la construcción de cuarteles. Está prófugo. Silvano Aureoles, Del que fue el PRD, Bueno, pero, y quería ser candidato presidencial. pero acabó siendo del PRI, ¿no? No, del PRD. Del PRD, pero fue muy lo último, cercano lo a último, Peña, muy lo cercano. último, bueno, era Sí. un criminal. Y Ramírez Bedoya, también hoy acusado, hoy de Morena, también acusado por nexos con la familia michoacana. Lo pregunto Por a la los mesa. Viagra, ¿no? Sí, sí, entiendo creo que sí, es- pero bueno. no sé, Bueno, y yo lo es lo que he mismo, leído, sí, ¿no? a Patrick Presuntamente. Gant, ¿no? ¿Son, Sí. ¿Son manzanas podridas? Estoy hablando solamente de nivel estatal. No mencioné alcaldes, Sí, porque no, bueno. nos da para 4 programas. Sí. ¿Son manzanas podridas o estamos realmente ante, insisto, un problema estructural del que también debe hacerse cargo la clase política allá, los empresarios allá, los Sí, sindicatos señor. allá? Porque esto no se repite, la verdad, en todos los estados de la República que pueden tener problemas similares a este. Entonces, en Coahuila resolvieron la inseguridad porque en parte hubo ahí, por sí, hubo ahí una la voluntad, convergencia exacto. de empresarios, de políticos. gobierno. O sea, ¿qué está fallando ahí de verdad para que un estado tan rico, insisto, no estamos hablando de Tabasco, Sí. es un estado muy rico con muchos recursos que ha sido incapaz de enfrentar el problema criminal que tienen? La federación tiene algo de responsabilidad, pero también está ahí en Michoacán. Y lo que te dice también es que la alternancia tampoco es la solución, porque, pues, o sea, que Bueno, gobierne. de hecho, en Sandra muchas Leite lo ocasiones la estudia propia- como causa de la violencia. Exacto, al revés incluso, ¿no? Lo puede complejizar, ¿no? Sí. A mí me queda claro Fer. que lo primero que hace falta son buenos diagnósticos, porque no sabemos qué se ha avanzado, o cuál ha sido el retroceso. Tenemos muy clara la métrica del número de homicidios, pero parece que esa es la única. Pero parece que lo que subió durísimo en estos años es la extorsión. Ha subido la extorsión y lo que no tenemos es... En Michoacán, En ¿no? Michoacán. ¿Y eso de qué te habla? De porciones del territorio que están siendo controlados por el narco. Y no Totalmente. sabemos qué porcentaje del territorio mexicano Ya no le está digas controlado. narco, es por el crimen crimen organizado. organizado. Tienes toda la razón. Por los cárteles. No sabemos qué porcentaje del territorio mexicano, cuántos municipios, cuántas Sí. carreteras son intransitables. Y si no tenemos esas métricas, digamos, de lo territorial y de lo político, es decir, cuántos gobiernos municipales y estatales están cooptados o infiltrados por los cárteles, es imposible saber cuánto se avanza o cuál es el retroceso, porque si la única métrica es los homicidios, bueno, pues de pronto Michoacán puede ser que disminuyen los homicidios y que las cosas van muy bien, cuando en realidad puede significar lo contrario, ¿no? Que ya hay un cártel asentado, controlando todo, y pues entonces al no haber conflictos entre cárteles, pues se disminuye ese tipo de violencia. En segundo lugar,
sin duda hace falta, y se ha dicho en estas mesas en múltiples ocasiones, una apuesta seria por la procuración de justicia. En todos estos planes, Sí. ¿no? Así creo que se menciona la Fiscalía una vez en el nuevo plan que se presentó y como de pasada, ¿no? Ni siquiera como con una estrategia clara. El presupuesto de la Fiscalía de Michoacán de este año es de 1.600 millones de pesos. Si la comparamos con la de la Ciudad de México, que digamos, no es que la Ciudad de México esté ideal, ¿no? Pero la de la Ciudad de México es de casi 9.000 millones. Y sin embargo, la población no es tan distinta. Nada más es la mitad de la población en Michoacán que la de la Ciudad de México. Y estamos hablando de una diferencia de 5-1, más o menos. Bueno, y la Ciudad de México Además de que la tiene Ciudad de México sobrecarga metropolitana, porque asume muchos casos. Asume de muchos casos, pero bueno, jurisdicción finalmente el de Estado de México tiene su propio presupuesto. Esto nada más como para poner en perspectiva si es mucho o es poco. Claramente es muy claro, poco es para muy un Estado. poco, hombre. Con esa población, de ese tamaño, con esa complejidad geográfica en la que trasladarte de un lado a otro, pues sí te cambia el dinero que tendrías que invertir para las investigaciones y para todo. Y, digamos, para ponerlo en perspectiva con otro Estado, tiene más o menos el mismo presupuesto en su fiscalía que la que tiene Querétaro. Un Estado que no tiene ese problema de criminalidad, que no tiene ese tamaño de población, tiene la mitad de población Querétaro de lo que tiene Michoacán. Claramente ahí hay un hoyo, ahí hay un hueco que Pero, no a ver, se está Fer, viendo y que no hay forma de Si de les resolver. damos más dinero para policías, para fiscales, con políticos que están coludidos con el crimen organizado, no me queda claro que esa vaya a ser también la solución. ¿Sí me entiendes? No, a ver, no puede ser sola, pero sí, pero sin eso no se puede. O sea, sí es indispensable que eso se haga. O que les además de demos, que se o haga que lo- empiecen a cobrar el predial cuando estos son los corruptos. O sea, ¿sí me entiendes? Tienes que limpiar Además, el gobierno. Sí, antes sí, de- ¿no? además se tiene que limpiar el gobierno, pero ¿cómo limpias el gobierno si no tienes una fiscalía que funcione? Bueno, es decir, ¿quién lo va, si son ¿Quién y delitos cómo? locales? ¿Quién va a armar las ¿No carpetas sería de ya el investigación? momento de desaparecer los poderes en Michoacán? ¿Hacer una limpia por Bueno, eso completo? quiere MC. Esa ¿Tú, es la demanda. quieres eso cuando es el único artículo de la Constitución que no está reglamentado? Es Bueno, decir, no los sé. estados de excepción A ver, en México Lisa, no están reglamentados. Sí, Llevamos pero sí creo que tenemos que 15 años pensar en en este cosas programa extraordinarias. hablando Pero Pero fíjate, tampoco Leo, la de este solución. tema. Alfredo Castillo Exacto. tampoco fue la solución. Pero no se Empeoró la desaparecieron situación. los poderes del Bueno, de esa pero forma. No de facto desaparecieron sí. los De poderes. facto los Le hemos decían el desaparecido virrey. en los Bueno, últimos bueno, 20 es años. buen punto, es cierto. De Sí, de facto, facto, hemos el desaparecido comisionado los poderes era el... durante 20 años. Bueno, está bien, entonces Se fue. no los desaparecen. Pero entonces denme soluciones. Es que mira, Leo, una de A las ver, o cosas... sea, Cobremos y el ya- predial, cobremos el predial, Leo. Pero Hay que ¿cómo cobrar le voy a dar el predial Bueno, a una bola de corruptos hay que coludidos cobrar, con el pero Yo sí crimen organizado. coincido organizado? contigo. Sí hay escenarios en los que se necesita una intervención del Estado mucho más profunda que la que ha habido hasta ahorita. Porque lo hasta cobra ahora ha la sido Federación. sin responsabilidades. Mandan a un comisionado que al final tiene muchas facultades, pero no tiene responsabilidades de responder. Y hay escenarios como estos en los que sí, probablemente sí se requiere pensar en medidas extraordinarias que tomen el control real y puedan investigar con gente de fuera qué está pasando con la clase política, con las fiscalías, con los alcaldes y que empiecen a poner orden porque claramente internamente no se está resolviendo. Bueno, nos queda una última ronda de 1 minuto cada uno para concluir y perdón por mi desesperación, pero bueno, es que ya llevamos 15 años en esto. Michoacán ha sido un tema recurrente y seguimos hablando en lo mismo que fiscalías, que Pero es que eso es predial, lo único que no se policías. ha hecho en 15 Bueno, años. Pero Leo, al ¿entiendes? final, O sea, al final algo... sí terminamos de entender eso o no. Porque Sí, una de las cosas sí. con las que yo sí de verdad me molesta muchísimo de esta idea de lo extraordinario que no va precisamente por la procuración de justicia, la investigación y la sanción del que resulte responsable, lo mismo da si es político, empresario, persona influyente, gente famosa o criminal de barrio. De verdad es que vamos a terminar validando soluciones que son las mismas que tenemos. A En ver, México, pero te hago una el estado pregunta. de excepción está declarado Le de voy a facto dar- en le- 31 estados Sí. desde hace 15 años. A ver, le voy y a esa dar- supresión y esa sustitución de federación por locales es lo que nos ha tenido en el círculo perverso de mayor debilitamiento de lo local, Totalmente que de termina acuerdo. entonces habilitando que el presidente municipal pueda ser corrupto, que el gobernador pueda ser corrupto, que el empresario pueda ser corrupto. Sí es un círculo vicioso bien complejo y a lo que voy es, sí, en términos de procuración de justicia y de seguridad, sí hay un tema técnico y sí hay un tema de capacidades que es imperativo atender. Pero tienes razón en que hay una parte que hay de tema político. Claro. Y ese pasa por el financiamiento de las campañas, ese pasa por la Claro. selección de candidatos, Claro. ese pasa por la vida interna de los partidos, por
las capacidades de investigación de la propia política, que no conozco yo, ni un solo político que quiera que efectivamente eso se vuelva la norma, porque entonces ya no le sale el mantener el poder y mantener los privilegios. Sí había un político y se llamaba Carlos Manso y lo mataron. O sea, hasta el mensaje es ominoso en ese sentido. Pero eso es parte del problema. Creamos un Estado criminal también que también funciona para asesinar a los que lo quieren cambiar. Así es. Y por cierto, o sea, yo le voy a duplicar el número de recursos a la Fiscalía de Michoacán. Va a tener ahora 3,000 millones de pesos. ¿Pero de qué sirve si el fiscal lo controla el Mencho desde Jalisco? Porque aparte el Mencho es de Michoacán, ¿eh? En fin, ¿sí me entiendes? Al revés, va a tener más dinero para hacer sus travesuras. Dinero del Estado. Entonces no hay salida. Bueno, a ver, esa es la frustración, querido Carlos. Comparto la frustración, pero yo sí pienso con Fernanda que no hay manera de separar la crisis de seguridad de la crisis hacendaria y de la crisis de capacidades. Si no se cobran más impuestos, si no se ofrece el presupuesto a esas áreas de justicia y de seguridad, jamás vamos a salir. No hay manera de separar la discusión de cobrar más predial de la de seguridad. No hay manera de separar la discusión de una reforma fiscal de la crisis de seguridad. Ok, a mí cóbrame más impuestos, pero dame resultados y rendición de cuentas. ¿Qué pasa por ahí? Rendición de cuentas es clave. Clave. Que no quiero dejar de tocar. Sí. La de este chico que asesina a Carlos Manso. Víctor Manuel Ubalde. Sí, esa es otra Este chico nace después de 2006, después de la guerra contra las drogas. Si decías tú antes que lo de Michoacán es una metáfora del fracaso del Estado, este chico es el fracaso, es la metáfora de una generación que no pudo ver la luz. Sí. Adicto a las metanfetaminas, con muchísimos problemas, caldo de cultivo impresionante para el narco y tiene un suicidio ahí enfrente de todo el mundo. Chico y su figura me parece que no se suicidó, porque la nueva información es que estaba vivo y lo remataron pero ahí. No iba a salir bien librados. Pero quieren más estados de excepción, imagino. Era un niño. Era un niño mexicano. Sí. Y por eso sí hay que atender las causas, aunque luego se burlen del tema de los abrazos. Pero, Carlos, vengo escuchando en esta mesa este tema del tejido social y las causas y cuántos miles de millones de pesos no le hemos invertido y aquí seguimos. Pues hay que invertirle más. No sé. Yo creo que estoy cierto. No sé. O sea, me frustro. Perdón por frustrarme de esta manera, pero un último comentario, Fer. Intentando abonar a este tema de soluciones, pues intentar replicar lugares en donde sí han funcionado las estrategias, particularmente Coahuila y Nuevo León, en donde sí pasó por poner más ojos sobre lo que estaba pasando. Traer a los empresarios importantes del Estado, quienes están preocupados por lo que está sucediendo, traer a organizaciones de la sociedad civil a intentar resolverlo juntos y estar poniendo los ojos sobre las fiscalías, sobre los militares, sobre las policías estatales, para que, sí, les das más dinero, pero que al menos haya más vigilancia y haya una estrategia conjunta de lo que está pasando, haya comunicación. Ahí está el ejemplo. Sí se puede, sí hay estados que han logrado salir de esto y no veo nada de esto en el plan que se presenta. ¿A quién no le gustan la Contraloría ni la rendición de cuentas ni la transparencia? A los de Morena. Al Ejército. Bueno, también. De Morena. Es casi lo mismo Morena y el Ejército, ¿no? ¿O no? Digo, porque si queremos seguir yendo hacia la discusión de supresión de poderes... Ya me voy a reír mejor, entonces, en lugar de frustrarme. Pero bueno, muchas gracias, Lisa. Muchas gracias, Carlos. Fer, muchísimas gracias por haberme sustituido algunos días. Te lo agradezco muchísimo. Y gracias por venir. Leo, y gracias por la oportunidad. Qué bueno que estás de vuelta. Gracias. Qué bueno que estás de vuelta, Leo. Gracias, queridos. Y hacemos una breve pausa. Voy a hablar con Raúl Feliz de la economía mexicana. Parece que sigue el estancamiento. ¿Y hasta cuándo podemos esperar que la economía mexicana siga parada? Regresamos.